Hola, hola, hola a todos. Saludos a las que nos acompañan. Pues hoy tengo el placer de presentarles una nueva entrega de nuestras charlas feministas en WDI México, una transmisión que, como saben, intentamos realizar mes con mes, usualmente en horario nocturno. El objetivo es ser un foro en donde dialoguemos y difundamos la diversidad de temas que están relacionados con los derechos de las mujeres y de las niñas basados en el sexo, así como realizar una crítica informada de la ideología de género y pues pretende, entre otras cosas, sustituir la categoría de sexo por una categoría esotérica que es género, lo que representa un enorme daño para los derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Así que, como siempre, les recuerdo, si no lo han hecho ya, que lean, firmen y compartan la Declaración sobre los Derechos de las Mujeres basados en el sexo. La liga está en todas nuestras redes, Facebook, Instagram, X antes Twitter. También tenemos un canal de YouTube en donde de hecho pueden ver todas estas conversaciones si no pueden verlas en vivo. Y también se las voy a compartir en este chat durante esta emisión. También les recuerdo que en WDI Internacional hay una serie de webinarios los fines de semana que están en inglés, pero me parece que hay traducción en el momento, o también los pueden ver en YouTube y en Spotify, me parece. Y en YouTube hay incluso esta traducción que se hace de subtítulos y ahora ya como doblaje automático, que bueno, está medio robotizado, pero pues ahí pueden acceder en español y en otros idiomas a estas charlas también. Y bueno, ahora sí, las dejo con mi compañera Silvia, que también hace parte de WD México, que nos va a hablar de el transgenerismo y su incompatibilidad con el feminismo. Hola, Silvia. Hola, ¿qué tal, Fer? Y muchas gracias a toda la audiencia que nos hace el favor de escucharnos. Es una tarde lluviosa y espero que no tengamos problemas con la transmisión. Eh, entonces, si no te molesta, me gustaría entrar de lleno en materia porque este es un tema que realmente me apasiona muchísimo. Tan así que para quienes han seguido este canal, he escrito ya un libro que tiene que ver justamente con este asunto del transgenerismo. Entonces, Claro pues que sí. si me permite, si proyectamos ya la presentación que Claro. tengo para usted. Pues sí, el tema que nos ocupa el día de hoy es el transgenerismo, toda esta historia de los trans, de la T en el algoritmo LGTB, que ha tenido una prominencia extraordinaria en los últimos años, vamos a decir los últimos 15 años, y en México pues ha golpeado bastante en los últimos, digamos, 10, 7 años. Y si me ayudas pasando a la siguiente. Me gustaría compartir con ustedes una de las reflexiones que tiene Marcela Lagarde sobre qué es el feminismo. Y para nosotras es una lucha por cada una de las mujeres, independientemente de su raza, su edad, el hecho de ser mujer es extraordinariamente básico para el movimiento. Y la idea es que cada mujer tiene el derecho autoproclamado a tener acceso a oportunidades, recursos que le permitan desarrollarse y vivir en democracia. Y una de las puntos esenciales que, por cierto, tuve la oportunidad de estar presente cuando Marcela Lagarde hace esta puntualización, el feminismo es una filosofía de paz. Si no ven que tiene esta característica, entonces algo está fallando. Eso no quiere decir que no podamos
ser verdaderas guerreras y luchar con los dientes por nuestros derechos, pero definitivamente la idea que lo comprende es ser una filosofía de paz. La siguiente. La siguiente. Ajá. Mientras que el transgenerismo es algo totalmente distinto, es una ideología que se ha convertido en un fenómeno vertiginoso. Creo que todos los hemos podido ver, todas, perdón, lo hemos podido ver, y que refuerza el sistema de opresión sexista que las feministas luchamos por abolir. La anterior, por favor. A pesar de que sus postulados invisibilizan la opresión material hacia las mujeres como clase sexual, estos postulados, estas posturas se están legalizando, se están haciendo oficiales y esto no sucede exclusivamente en México, esto es un fenómeno que está siendo prácticamente seguido en todos los países que cuando menos están firmando la Agenda 2030. El transgenerismo como tal es un proyecto de ingeniería social que carece de base científica y sirve como antesala para el transhumanismo. Y vamos a profundizar sobre esto. La siguiente. Mil disculpas, al momento de pasar el formato a esta plataforma, se desajustó el formato de la presentación, entonces van a encontrar algunos detallitos que tienen que ver con esas fallas técnicas, pero espero que se comprenda lo que ahora les comparto también por escrito. El transgenerismo nos dice que es mujer quien quiera que diga que es una. De la noche a la mañana cualquier persona se puede identificar como tal y en México solo necesita llevar un acta de nacimiento, un comprobante de domicilio y que llene un formato y a partir de ese instante cualquier hombre que diga que es una mujer legalmente ya es reconocido como tal, es cuestión de 15 días para que le den una identificación que lo garantiza como si fuera mujer y en esos 15 días se informa a todos los juzgados para que se le reconozca como tal. Entonces, una persona cualquiera, a cualquier edad, independientemente de que no tenga ninguna apariencia estereotípicamente femenina, es considerado una mujer. Para ellos también, o para este movimiento, el sexo es un constructo social y por lo tanto el sexo femenino no solamente nos pertenece a nosotras las mujeres. El sexo lo define realmente cómo se siente una persona, prácticamente todos los estereotipos femeninos y ya no las características genitales, los cromosomas, toda nuestra fisionomía, eso ya no cuenta para ellos, a pesar de que nuestras características sexuales están grabadas en nuestro ADN. La siguiente, por favor. Ellos nos dicen que los derechos trans son derechos humanos, pero ¿a qué se están refiriendo principalmente? Ellos nos hablan de querer tener acceso, que se les regularice, y ahora, como lo mencioné, en varios estados de la República, para ser exactos, 22 estados de la República, aceptan que cualquier persona se identifique con el género o con cualquiera de las diversidades. Sabemos que hay muchísimos géneros que se han desprendido de este movimiento. Y el otro derecho al que quieren acceder es a poder entrar a cualquiera de los espacios seguros para las mujeres. Estamos hablando de baños, vestidores, cárceles, abrigos que dan apoyo a mujeres violentadas, deportes con categorías femeninas. Todo esto quieren tener acceso de manera legal.
curiosamente, cuando se les pregunta qué es ser una mujer, no saben decir qué es ser una mujer. No hay manera que lo puedan definir, pero terminan por decir que es algo así como que se sienten como tal. Y otro de los aspectos que pelean mucho es que las mujeres trans son literalmente idénticas a las mujeres. En algunos casos no es tan proclamada este derecho al que se suscriben, digamos, pero nos dicen que la única diferencia es que en el momento del nacimiento se les adjudicó, se les asignó un género equivocado, pero excepto eso, todo lo demás es tal cual como si fuera una mujer, que a nosotros nos dicen mujeres cis, que quiere decir son mujeres biológicas que además se identifican o se nombran como mujeres. Además, nosotros no nos identificamos como mujeres, nosotros somos mujeres, pero ellos se refieren a mujeres cis, y con esto están creando subcategorías de nuestro propio sexo, ¿no? Son las mujeres cis versus las mujeres trans. Y además, este movimiento, esta ideología, se ha convertido en un dogma. Cualquier cosa que lo critique, cualquier cosa que lo confronte, se considera como transfóbico. Hay un término en inglés que tiene que ver con Trans Exclusionary Radical Feminist, y quiere decir que feministas radicales excluyen a las personas transgénero, la mayoría de ellos varones que se identifican como mujeres, y el llamarnos transfóbicas o TERFas o TERFs es equivalente a ser fascista, nazi, y llamarles por lo que son, varones, puede considerarse lenguaje de odio, que se equipara también con la negación del holocausto. La siguiente. Aquí les comparto la foto de alguien que fue subsecretario de Salud para los Estados Unidos bajo la administración de Biden, y él no solamente se identifica como mujer, sino que además en inglés tiene una connotación de female, es exclusiva para el sexo. Entonces, con esta postura que asumen de autoridad, nos están diciendo incluso que su sexo es femenino. La siguiente. Aquí nos damos cuenta de cómo algunos varones comprenden ese ser mujer como algo que se quita y se pone. Este en particular fue un varón que fue premiado como la mujer del año por sus características y su desempeño como en negocios en Suiza, pero creo que fue un premio, eso lo tendría que cotejar, pero creo que fue un premio a nivel de Europa, sino cuando menos sí con certeza en Suiza, y fue un premio entregado por el banco Credit Suisse, en donde este varón de lunes a jueves se viste estereotípicamente como un varón, pero los viernes se va con tacones, medias, vestidos, maquillaje, peluca. Y pues eso fue suficiente para que se le considerara una mujer y recibiera el premio. La siguiente, por favor. Y este varón, del cual vamos a hablar un poquito más tarde, porque juega un papel muy importante en el transgenerismo, se llama Martin Rothblatt. Él es abogado, autor, emprendedor y multimillonario también, y es reconocido por esta importante revista como una directora ejecutiva. Nuevamente se le pone
hembra, se le pone female, que es ese engaño de que inclusive el sexo, no el género siquiera, sino el sexo, es reconocido por ese tipo de medios como un hecho. La siguiente, por favor. Y dentro de esa amalgama de percepciones y estereotipos que comprenden de lo que somos las mujeres a su ver, vemos que hay una situación no solamente de fetichismo, sino también de masoquismo. Este en particular nos dice que si la cosificación sexual de las mujeres es tan categóricamente horrible, entonces, ¿por qué él la desea tanto? Obviamente se identifica como una persona del sexo femenino y para él, el cosificarse, o sea, las mujeres somos un objeto y asume eso como parte de su identidad. La siguiente. Aquí estamos viendo a alguien que ha ganado también premios como autor. Este no es el único caso. Hay algunos de ellos que han recibido premios de periodismo como el premio de Pulitzer y se identifican como mujeres. Y este en particular nos dice que ser follada te hace mujer porque que te jodan, que te chinquen, que te cojan, ajá. En esos términos, es lo que caracteriza o lo que nos hace a las mujeres ser mujeres. La siguiente. Bueno, antes de pasar particularmente a lo que es la identidad de género, no sé, Fer, si tú tienes algún comentario que quisieras agregar a esta primera sección de lo que les venimos compartiendo a nuestros participantes. Sí, primero, o sea, recalcar que cada que hablamos de los tipos que se identifican como mujeres, estamos hablando de tipos que insisten en que ellos son mujeres, porque ser mujer no es una identidad, no es algo con lo que se puedan identificar. Las mujeres somos muy diversas en todo, en temperamento, en personalidad, en intereses, en afinidades, o sea, hay tantas identidades de mujeres como mujeres hay, por lo tanto no es mujer tal cual una identidad. Entonces no hay manera de que se identifiquen ellos como una mujer. Esto es parte de esas estrategias en el lenguaje que son un esfuerzo de estos tipos por modificar nuestra realidad, ¿no? No tal cual que puedan ser. Por eso usualmente preferimos usar estos tipos que insisten que ellos son mujeres para que quede clarísimo de qué va. Y luego también cuando nos presenta Silvia estos tipos, perdón, estos últimos de los que nos hablaste, el tal Jacob y el que se hace llamar Andrea, el del premio Pulitzer, nos dejan clarísimo de qué va la cosa, que esto es el transgenerismo en una buena parte y en estos hombres particularmente que nos presentaste, es una perversión sexual hacia la degradación. Tienen una perversión sexual hacia ser dominados, ser maltratados, ser degradados, y así es como ven ellos y los hombres la condición de ser mujer, como somos la clase oprimida, la que es constantemente degradada y todo esto, y ellos, los tipos, tienen esta perversión hacia eso, hacia el ser maltratados, el ser degradados y tal. Y que además todos estos tipos son coincidentemente unos adictos al porno, ¿no? Y el propio Andrea, lo que sea, ha dicho que esta categoría, el sissy porn, es lo que lo hizo mujer. Y hay otros ejemplos, uno que se llama Hunter, no sé qué, que sale en esta serie Euphoria, otro que deja clarísimo y bastante explícito de qué va la cosa. Y definitivamente sus luchas y sus preocupaciones no tienen absolutamente nada que ver con las preocupaciones que tenemos las mujeres, que es las cuestiones de la inseguridad, del matrimonio infantil, una serie de cuestiones que
tiene que ver con ese ser segregado o discriminado en algunas comunidades indígenas, inclusive el hecho de que no se les alimente a las mujeres, ¿no? Que se aborte a mujeres cuando se detecta, cuando todavía están en el vientre materno por ser niñas, ¿no? Entonces, jamás nos vamos a dar cuenta, no vamos a ver un punto de sobreposición o de inclusive simpatía de su parte para luchar por lo que verdaderamente atañe, a las mujeres por su condición de sexo, ¿no? Nuestra condición sexual. Pero bueno, ahora sí pasamos a lo que es la identidad de género, y si me permites, les voy a compartir una versión abreviada, porque la versión normal es muy larga, muy compleja, y es una verborrea de lo que se supone que es la identidad de género de acuerdo a los principios de Yogyakarta, que para eso yo creo que podríamos poner perfectamente otra charla en sí misma, porque es realmente una fuente que respalda muchos de los engaños que están apoyando o que están detrás de este movimiento. Pero nos dice que es la vivencia interna e individual del género de cada persona, tal como la experimenta profundamente, la cual puede o no corresponder con el sexo que se le asignó al nacer. Subrayo estas palabras porque te habla de vivencia interna, que tiene que ver con una subjetividad, no tiene nada que ver con una realidad material como es el sexo en sí mismo, que la biología nos lo aclara perfectamente, la medicina, etcétera, la ciencia nos aclara perfectamente lo que es ser hombre o ser mujer. Nos dicen profundamente, sin embargo, vemos que hay varones como el que les acabo de presentar, que ganó el premio en Suiza, donde puede quitarse y ponerse. Entonces, si es tan profundo, ¿cómo es posible que se lo quite y se lo ponga nada más los viernes, ¿no? El ser mujer. Y nos habla de que el sexo se asignó. Esto es algo que por millones de años sabemos, es natural, inclusive como parte de nuestra evolución, saber que el sexo no se asigna, el sexo se observa y se registra, no se asigna. Y sobre todo nos dicen que al nacer, pero todos sabemos ahora con los beneficios de la tecnología que se puede identificar el sexo del bebé inclusive antes de que nazca. Entonces no es que nadie esté asignando, no es que el médico, la partera o la ginecobstetra esté arbitrariamente decidiendo qué sexo le va a asignar a una persona. Existen efectivamente personas con una disfunción, con una anomalía genética que puede hacer que al momento de observar los genitales no sea claro a qué sexo pertenece, pero con todo, haciendo estudios de cromosomas, etcétera, etcétera, se puede identificar si ese recién nacido pertenece más a un sexo que al otro, independientemente que tenga esa anomalía genética. No existe un tercer sexo. El sexo lo determina, o sea, estamos preparados o tenemos las condiciones como para hacer, por cuestiones justamente de reproducción, las mujeres vamos a producir óvulos y los hombres espermatozoides. Las personas que tienen estas anomalías no producen un gameto diferente. Esto comparado con el feminismo, pues estamos viendo que mujer es una persona adulta de sexo femenino y hombre es una persona humana adulta de sexo masculino. La siguiente, por favor. El género no es una identidad, sino es un sistema de opresión. El género como identidad solamente refuerza la estructura que nos suprime a las mujeres. La subjetividad como derecho no
tiene ninguna relevancia, digamos, a los derechos humanos, porque los derechos humanos son justamente universales, son aplicables a todo ser humano como parte de su dignidad y dignidad humana. Entonces la subjetividad, digamos que sale de cualquier comprensión de lo que son los derechos humanos. Y esos derechos humanos, si ustedes se remontan a cualquiera de los tratados, bueno, desde la Carta Magna o la Carta de los Derechos Humanos, reconocen solamente dos categorías, el de hombre y de mujer. Además, estos usurpan los derechos de las mujeres porque violan tratados como los de la CEDAW y los de Belém de Pará, que justamente nos están hablando de la mujer como un ente, mujer biológica, y nuestro sexo es indispensable para nuestro ser. La siguiente. Esta ideología invisibiliza o esta lucha por querer hacer sus derechos como tal, y desafortunadamente se están reconociendo como tal, invisibiliza la base material del sexo y nos dice que no, solamente las mujeres atribuírselo no es válido, porque para ellos el sexo es un constructo social. Y ¿cómo podríamos hablar de unos derechos que están basados en falacias, que nos dicen que el sexo puede cambiar, que sabemos que no es posible? Aunque hacen sus intentos, en algunos, hace varias decenas de años ha habido hombres que han querido tener trasplantes de útero y los resultados han sido fatales. También nos dicen que hay más de dos sexos, que eso tampoco es posible, y nos dicen también que una persona puede nacer en el cuerpo equivocado y eso es imposible. No, nadie nace en el cuerpo equivocado y esto es terrible para las personas que se tragan esa historia, que aceptan esta ideología, porque están en una lucha continua contra su cuerpo. Además, perdón por esta duplicación en el texto, el sexo es una realidad material y no algo que está basado en estereotipos. Eso, además, estereotipos bastante rancios, ¿no? La siguiente. No sé, Fer, si quieres hacer algún comentario, añadir cualquier cosa sobre esta siguiente sección que acabo de tratar de compartir. Solo una aclaración respecto a la gente intersexual que mencionabas, que además, bueno, muchos de ellos reivindican este término, pero me parece mucho más preciso el término formal, que son diferencias en el desarrollo sexual o anomalías en el desarrollo sexual. La gente que nació con alguna de estas diferencias o anomalías o trastornos, no hay nada mal con la palabra trastornos, o sea, no hay nada mal con eso. Son personas que pertenecen a un sexo o a otro. El sexo sigue siendo una categoría discreta y pertenecen a uno u a otro, solo que hay algunas características discordantes. Hay un chorro de estas llamadas intersexualidades o condiciones de desarrollo sexual diferente. De hecho, ya tenemos un conversatorio que ya tiene un rato de aquí de WDI, en el que hablamos de esta categoría de intersexualidad. Pero bueno, solo eso, dejar claro que a pesar de ser con desarrollo sexual diferente o intersex, sí pertenecen a un sexo u otro, que veo que también es una acotación que ya hizo por aquí Laura. Y otra que preguntan por ahí si se puede nacer, si se puede ser mujer aunque naces hombre, que alguien preguntó. Yo creo que cuando estabas hablando por ahí de esto de la identidad de género, que igual ya dejaste claro que no es así, que este es un término del transgenerismo, que es parte de estas estrategias que ellos utilizan para ir modificando nuestra realidad, que no es que puedas modificar la realidad, pero
sí en cómo nos construimos, ¿no? Así como a través del lenguaje, de estarnos machacando, el repetir los mantras de que las mujeres trans son mujeres, para nada, se va modificando esta percepción en nosotras mismas, ¿no? Hacia la realidad. Es parte de esas estrategias, que es en realidad algo bastante sencillo, aunque tiene su base científica, es una realidad material que es bastante sencilla. La categoría de sexo es bastante sencilla, pero esta gente intenta sobrecomplejizarla, meter un montón, hacer una ensalada de términos científicos para separarnos y pensar como, es que es algo muy complicado, no lo puedo entender, pero pues como dicen palabras muy complicadas, han de tener la razón, han de estar diciendo lo correcto. Y no es así, es una estrategia que usan para confundirnos. Ajá. Y efectivamente, gracias por ayudarme a hacer esta aclaración. Efectivamente, el término intersexual es uno de los muchos términos que está institucionalizando este movimiento, pero si lo vemos de manera profunda, nos vamos a dar cuenta que es una nueva lengua en términos orwellianos. Ajá. Todo ello es parte de un engaño en el que la paz es la guerra y etcétera, etcétera, literalmente en términos orwellianos. Y ya pasando a lo que son la intrusión a los espacios seguros de las mujeres, que es otro de los derechos que ellos reclaman, les quiero compartir este ejemplo del Reino Unido, donde afortunadamente han sido más meticulosos en seguir la investigación y llevar unas estadísticas de qué es lo que está pasando en estos espacios. No siempre es así, pero cuando menos sí tenemos estos datos, donde nos dice que la mayoría de los agresores sexuales o de las agresiones sexuales, perdón, denunciadas en piscinas públicas ocurren en vestidores unisex. Y yo estuve un tiempo fuera de México, aproximadamente 6 años, y cuando regresé me sorprendió mucho saber que algunas escuelas secundarias de aquí, de Tequisquiapan, que es donde les estoy hablando, ellos en las escuelas están tratando de hacerlas unisex y yo no podía creer que estuvieran llegando a esa falta de raciocinio, que además es uno de los derechos que nos ha costado muchísimo a las mujeres obtener. Y lo mismo ha sucedido para vestuarios y en el Reino Unido nos hablan ya claramente de los datos que te hablan del peligro que están teniendo mujeres y niñas en esos vestuarios. Y además, el 90% de las denuncias de agresiones sexuales, acoso, violencia sexual, ocurren en instalaciones unisex, comparados con aquellas que son exclusivas para mujeres, para esos espacios seguros para mujeres. La siguiente, por favor. Aquí vemos cómo la fuerza de varones es en promedio definitivamente superior a la que tenemos las mujeres y no solamente en deportes de contacto han podido lastimar seriamente a las mujeres, inclusive en el voleibol hay una persona que un varón del equipo contrario dio un saque, una cosa, ¿cómo se le puede llamar? Rebotó en el piso, le golpeó la cara y tuvo una contusión. Entonces, esto está sucediendo en diferentes deportes, inclusive en la natación. Hombres, creo que algunos de ustedes habrán escuchado el caso de Lia Thomas, que tenía más o menos el lugar 300 y de repente pues se empató con una mujer, pero a pesar de que empató, fue a él a quien le dieron el premio en esa competencia de natación. La siguiente. Este ejemplo nos habla de cómo cualquier varón que inclusive ya dentro de la cárcel dice que se identifica como mujer, se le coloca en una cárcel de mujeres.
Y tenemos casos aberrantes como este de un asesino que descuartizó a su exnovia y fue colocado en cárcel de mujeres, al igual que este otro que, por cierto, es interesante como algunos de ellos seleccionan nombres un poquito rebombantes, y este es Princess Sui Andrómeda, y él violó a una niña de 12 años y tuvo un récord bastante alto de mujeres que fueron acosadas. No tengo el registro si también fueron violadas, pero fueron acosadas en la sección de mujeres o en la cárcel de mujeres. La siguiente, por favor. ¿Qué ocasionan estos supuestos derechos de trans? Pues que diluyen el significado de ser mujer, y lo que no se precisa y no se nombra apropiadamente no se puede defender. No podemos defender nuestros derechos si todo esto queda de manera tan efímera. Suprime también la lucha contra la ablación, el matrimonio infantil, la violencia obstétrica, etcétera, que son obviamente exclusivas para las mujeres. Convierte al ser mujer en seres que no somos materiales, somos etéreos, y nos deshumaniza. Nos deshumaniza porque, como lo dice uno de los puntos a seguir, nos convierte en funciones del cuerpo, o en partes del cuerpo, en lugar de nombrarnos como tal, como mujeres. Sobre todo cuando se trata de que se habla de mujeres en cuestiones que tienen que ver con nuestro sexo. Hace, yo creo que más de unos 7 años, vi en un programa de Milenio, en las noticias, donde se referían a las personas menstruantes. Ajá. Pero igual se podría omitir la palabra mujer por personas gestantes o personas lactantes, pero nunca le van a decir un varón portador de próstata o productor de espermatozoides. Esto nos habla de lo terriblemente misógino que es el movimiento. Y nos dirán, bueno, ¿qué pasa con las mujeres que se identifican como varones? Bueno, la cuestión es que cuánta ganancia podría tener una mujer en participar, por ejemplo, en deportes masculinos, o en entrar en una cárcel para varones. O sea, realmente a quien verdaderamente nos afecta es a las mujeres por esa intrusión de varones, y no hay manera de que las mujeres puedan constituir una amenaza para los varones si se incursionan o profanan los espacios que son propios para hombres. La siguiente, por favor. Bueno, otra vez, no sé, Fer, si tú quisieras hacer alguna anotación. Ahora que mencionabas esto de cómo es deshumanizante y nos cosifica, y que es a lo que nos referimos cuando hablamos del borrado de mujeres, me viene a la mente que siempre que se habla de esto en algún espacio público, en las redes sociales, siempre hay, ¿no se escucha? Ah, caray. ¿Qué tal ahora? No sé, ¿qué más moverle? ¿Qué decía? Siempre hay quien va y dice como, ¿cómo que las borramos? Aquí siguen, aquí estás. O sea, esta gente también escoge qué tomarse de manera literal y que no. Y aunque claro que no vamos a desaparecer de la faz de la tierra, nos borra jurídicamente. O sea, somos las mujeres las que tuvimos que luchar por cualquier consideración en la ley que tengamos, y ahora simplemente desmoronar la categoría de lo que es ser mujer, desmorona todos estos logros en las leyes legislados que hemos obtenido. Es a eso con lo que nos referimos con el borrado, ¿no? Y lo deshumanizante que es. Y aunque entre ellos hablan también de penipotentes y tal, no es lo mismo como es deshumanizante para nosotras, porque hasta hace no mucho no éramos consideradas personas, y realmente en la psique de los varones seguimos
sin serlo. Por eso es tan fácil diluir todas estas categorías, por eso es tan fácil que a nosotras se nos pide que a nuestros espacios se incluyan esos tipos, porque no hemos dejado de ser esa otredad, ¿no? Y también están situaciones como lo que le sucede en la actualidad a las mujeres en Afganistán y en otras partes, en Irán también, pero ninguna es tan dramático en este momento como lo está haciendo en Afganistán, en donde las mujeres están siendo borradas, o sea, van por ahí con estas burkas que las cubren absolutamente de pies a cabeza, se han convertido sombras, su voz está prohibida en los espacios públicos, los libros hechos por mujeres, las profesionistas mujeres, no las puede ver nadie, y como no hay profesionistas mujeres, si a una mujer le duele un diente, no pueden ir a que se la revisen porque los únicos dentistas son varones. Están efectivamente borrándonos y esta es una manera diferente en la cual nos borran. Entonces el transgenerismo se convierte también en otro supremacismo religioso de esa manera. Y esto que nos dices de lo tremendo y lo amenazante que es, aun cuando es verdad que esto que está sucediendo y el ejemplo terrible que nos das de Afganistán, el transgenerismo es una amenaza para todas las mujeres en todo el planeta, e independientemente también de cuestiones de clase social. Y lo que me parece terrible es que hay un feminismo, ahorita lo vamos a ver, que apoya esto. Me recuerdo cuando escribí mi primera novela y tuve algunos adeptos que leyeron la primera y me mandaron algunos comentarios, etcétera. Y a partir de eso tuve una excelente relación con una lectora. Pues el día que yo hablé, y nada más porque dije, bueno, habría que leer con detalle la postura de J.K. Rowling, se acabó la amistad y todo su grupo de amigos me atacaron de una manera, o sea, este tipo de feministas que para comenzar no saben distinguir lo que es ser una mujer de un hombre, estas feministas también nos están agrediendo a nosotras si se trata de un hombre que se identifica como mujer trans, se van a ir 100% por el lado del hombre en lugar de tener a cualquier tipo de simpatía por una mujer que cuestiona básicamente, o sea, no dije más, nada más mencioné eso. Vamos a ver cuáles son los postulados de J.K. Rowling. Y no, fue una cosa impresionante. Eso me hizo despertar al grado de enajenación que algunas mujeres pueden llegar a tener cuando esta ideología penetra a este nivel. Pero ¿quién está detrás del transgenerismo? Y esto lo vamos a ver. Perdón, sí. Tantitito nada más por acotar estas que llamas, esas feministas, algunas feministas, que son esas autoproclamadas feministas o a lo que hacemos referencia como el feminismo liberal, que eso no es feminismo. Detesto llamarlo porque es muy confuso, se llama feminismo liberal, entonces ¿es feminismo o no es feminismo? Eso no es feminismo, el liberalismo no es feminismo, y que además es liberalismo y además se marketean como un movimiento de izquierda y no por defender a la izquierda, simplemente por algo de claridad conceptual. Eso no viene de la izquierda, viene del mismo lugar del que fue gestado el transgenerismo, que es el liberalismo, ¿no? Y no es feminismo. Sí, y lo decía, ¿no? Si no pueden distinguir lo que es un hombre de lo que es una mujer, de lo que no lo es, pues, ¿qué tipo de feminismo podría ser eso? Eso lo invalida absolutamente. Pero ¿quiénes están detrás? Y como dices, son los mismos, la misma agenda. ¿Quién lo está financiando? Pues multimillonarios, Jeff Bezos, hay, por ejemplo, Peter Thiel, que está muy detrás en este momento del Partido Republicano. Eso no tiene que ver
muchas veces entre republicanos, no republicanos. ¿Y por qué hablar de Estados Unidos? Bueno, porque ahí se gestan muchas cosas, pero nos damos cuenta que cualquiera de los partidos, inclusive en México, también están validando, algunos un poquito más, otros menos, esta ideología. Cuando los ves votando a los diputados, a gente en el Senado, etcétera, todo mundo está censurado para poder criticar esta falacia. Y además lo saben que están mintiendo, pero no se atreven a decir que se contraponen a esta intrusión, inclusive en todo lo legal. Nos encontramos a George Soros, a Warren Buffett, a Martin Rothblatt, y de él vamos a hablar un poquito más adelante. Corporaciones como la Coca-Cola, el Walmart, Procter & Gamble, Unilever, etcétera, etcétera. La Big Tech, que son las grandes empresas de tecnología como Google, Microsoft y Apple, IBM, prácticamente todas. Y la Big Pharma, Pfizer específicamente, que es la empresa que ha recibido la demanda y la perdió, la demanda más grande en la historia del planeta, que perdió $2,000 millones por cuestiones que tenían que ver con los opioides y cosas de ese tipo. Pues resulta que está haciendo unas ganancias extraordinarias. ¿Por qué? Porque quienes están haciendo esa transición, ya sean de mujer intentando imitar la anatomía de un varón y viceversa, llevan unas cantidades extraordinarias de dinero que ahora y cada vez más este tipo de gastos no corre de parte del individuo, la persona que está realizando este tipo de cambios, sino también son pagadas por el Estado. Y y esta es la urgencia de meter su agenda tan temprano como desde el kinder, meterla, porque si tú puedes convencer a una persona de que nace en el cuerpo equivocado y empiezan a hacer este tipo de cambios en los que van a consumir hormonas de por vida, cirugías de por vida, y además en algún momento, si alguien se llega a arrepentir, tendrá que hacer otras cirugías para volver en la medida de lo posible, porque obviamente si ya te amputaste un pene, ¿cómo te lo vas a volver a poner? Y si te amputan los pechos, pues te podrás dar la fisionomía, pero no la función que tenían originalmente esos pechos para en algún momento, por ejemplo, amamantar, etcétera. Esta es una complejidad muy, muy grande que está generando unas ganancias multimillonarias que algunos ya en los medios han publicado que pudiera inclusive exceder el complejo militar industrial. Es extraordinaria, son extraordinarias las ganancias que se tienen. Y en México, bueno, compañías como Walmart, Walmart México, Cinépolis, Baramex, Iberdrola, etcétera. Estos son los mismos que están financiando el feminismo liberal, el feminismo que, por cierto, también apoya otras industrias como la pornografía, como los vientres de alquiler y la prostitución. Entonces, es algo que, por cierto, está muy ligado y habría que ver, por cierto, como muchos de los varones que se identifican como mujeres también están, bueno, son prostitutos. Ajá. La siguiente, por favor. Aquí les comparto al coronel que se hace llamar Jennifer Pritzker, es hermano del gobernador de Illinois en Estados Unidos y es una de las familias más poderosas a nivel político. Personas que estuvieron en la administración de Obama, la sobrina, por ejemplo, son dueños de
los hoteles Hyatt y de varios complejos inmobiliarios en Estados Unidos y en el mundo. Entonces, ellos inyectan una cantidad impresionante a este movimiento, a los medios que lo promueven, etcétera. La siguiente, por favor. Y bueno, ¿quién lo apoya? Pues algunas de ustedes no les sorprenderá, pero tal vez algunos de nuestros oyentes, la ONU, está apoyando esta agenda de una manera impresionante. Son alguna que otra persona, digamos que disidente dentro de la misma organización, pero en términos generales, incluyendo ONU Mujeres, si tú ves muchas de las publicaciones más recientes, ya ni siquiera establece cuál es la diferencia entre sexo o género, simple y sencillamente te habla de identidad de género, te habla de inclusión, no, habla de en algunos términos en el que se podría utilizar la palabra mujer y no la menciona. Esto es lo mismo que está haciendo ya en la Secretaría de las Mujeres en México, que está utilizando toda esta ideología introducida en las políticas, en los guiones, inclusive en los libros que están llevando ya la Secretaría de Educación Pública, etcétera. También la Unión Europea, el Banco Mundial, el Foro Económico Mundial, por cierto, Amnistía Internacional, que en términos generales habría tenido mucho prestigio, pues resulta que fue de una de las organizaciones que estuvieron fuertemente apoyando se llama comunidad transgénero, que de comunidad no se puede decir que comunidad, porque las características que puede tener un varón que tiene una parafilia y que se hace identificar como mujer, a una niña que tiene problemas dramáticos de autismo y otro tipo de problemas emocionales y psicológicos, que se hace llamar varón porque, entre otras cosas, a lo mejor también fue violada, no tiene absolutamente una persona nada que ver con el otro. Entonces, cuando se hacen llamar comunidad, pues no son como tal alguien que comparte características similares. Y esta Amnistía Internacional estuvo del lado de las personas transgénero, en contra de una mujer, y esto fue en Noruega, de una mujer que osó colocar en Twitter que un hombre no puede ser una lesbiana. Y estaban detrás de la pobre mujer hasta tratar de darle 3 años de cárcel. Esto no se ha concretado, pero ha sido un litigario y una estira afloja en un país que se considera desarrollado, pero estas anomalías están sucediendo por todos lados. La mayoría de los gobiernos están, si no muy contentos en aceptar esta agenda, que es parte de la Agenda 2030, son extorsionados para que lo hagan. La Unión Europea particularmente ha sido muy, muy, muy tajante en que se acepten este tipo que se acepte la ideología, que se transversalice esta ideología, de lo contrario no apoyan a los gobiernos. Y pues los medios masivos de comunicación en su gran mayoría que validan toda esta parafernalia que nos trae el transgenerismo. La siguiente. Creo que estamos un poquito cortos en tiempo, Fer. Si me permites, me gustaría continuar con lo que es cómo este movimiento es la antesala para el transhumanismo y después me ayudas cerrando con algún comentario. Yo les había dicho antes, cuando hablé de Martín Rothblatt, él fue una de las personas que más abonó a
a concretar a través de un manifiesto que se llama de transgénero a transhumano, que es, además de multimillonario, está muy relacionado con experimentos que tienen que ver con la fertilización in vitro, el que se haga, por ejemplo, transfusiones de órganos de cerdos a humanos, etcétera, etcétera. Entonces, este hombre eh, es uno de los muchos que están aportando una cantidad muy significativa de recursos para que esto se promueva. Y si me permite, si vemos la siguiente fotografía. La siguiente, ajá. Él está casado con esta mujer que a quien está supuestamente transfiriendo la conciencia de la mujer a este robot, porque la ama tanto, 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 para que sea eterna y entonces pueda tener esta máquina la conciencia de su esposa mientras se puede conseguir que efectivamente se pueda convertir tal vez en algún robot, en un iceberg, una cosa así por el estilo. Pero, ¿qué es el transhumanismo? ¿Qué es lo que persigue? Es la identidad o cómo sirve el transgenerismo, cómo abona a esta postura, también ideología, teoría inclusive de los transhumanistas. Es que la identidad puede trascender la biología, lo que demuestra que la autoidentificación es más poderosa que el sexo físico. Este es uno de sus postulados principales. Esta misma lógica, que es la de liberar la identidad humana de los límites del cuerpo, allana el camino para el transhumanismo, donde la tecnología permite a las personas trascender por completo las limitaciones biológicas. Los postulados principales, los clave, en la siguiente se los comparto. La siguiente slide. Estos principios están como la mejora, que es el uso de la tecnología para ampliar las capacidades humanas, físicas y cognitivas y emocionales de las personas. Esto lo han vendido bajo la premisa de que, por ejemplo, en un accidente alguien puede reemplazar algún miembro del cuerpo que haya sido dañado con uno que sea, que tenga la misma función. Esto ha sido obviamente muy bienvenido por parte de la medicina, pero luego nos damos cuenta que va un poco más allá. O sea, si te van a cambiar el brazo, no va a ser nada más un brazo que va a tener las funciones que te permitan más o menos funcionar como lo hacías antes, sino que estén potencializados, que tengan mucho más fuerza, mucho más precisión, etcétera. Que puedas saltar más, que puedas ver de noche, cosas como las que podemos ver en películas de ciencia ficción, pero que son una realidad en muchos de los casos. La trascendencia, que inclusive habla de superar el envejecimiento, los límites biológicos, pero también nos habla de la eternidad, y de la eternidad muchas veces como poner no solamente seres que sean mezclados o parte biónico o parte biológico, sino que también las conciencias pudieran ser descargadas en la nube, por ejemplo, o que pudieran tener algún tipo de trascendencia en presencia en el universo, etcétera, etcétera.
Y la anatomía, que nos habla de un derecho, otra vez, un derecho a elegir las modificaciones corporales y a la propia identificación, en este caso, pues el sexo, ¿no? El género, esta es justamente ese quitapón, ¿no? Que nos ofrece el transgenerismo, de que me pongo pechos, aunque no los tenga, me quito el pene, me quito los órganos reproductivos. En ese quitapón es preparar a la gente, la mentalidad de la gente a hacer estos cambios que después se acepten como, bueno, recibirlos como o aceptarlos para ser transhumanos. Y el futuro posthumano, que completamente podríamos no asociar, inclusive, o no poder distinguir siquiera entre lo que alguna vez fue el ser humano como especie. Y ya para concluir, la siguiente, por favor. El transgenerismo es misógino en esencia. La identidad de género compromete los derechos de las mujeres. La agenda del transgenerismo no son derechos humanos lo que defiende, sino abre el camino hacia el transhumanismo y es una máquina de propaganda que genera ganancias multimillonarias. Varias de las feministas, sobre todo las feministas radicales, lo identificamos al transgenerismo como el caballo de Troya y además reconocemos que cualquier ganancia del transgenerismo tiene un efecto nulo, más bien perjudicial para la lucha feminista. Con esto cierro, con estas conclusiones cierro. Y Fer, aparte de tener tus comentarios, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario de quienes amablemente nos escuchan. Sí, pues quisiera justo darle paso a algunos comentarios que hay acá. Aquí está por ejemplo, de Charo García, que pregunta, ¿qué nos pueden decir sobre las personas que se definen como no binarias? Pues es parte de la misma ideología, de negar esa biología, porque no hay persona que no tenga un sexo. Y el binarismo aboga a que tiene ambos o que no tiene ninguno. Y eso pues no es algo que puedes seleccionar. Naces con la anatomía con la que naciste, te guste o no. Es la anatomía con la que naciste. Y afortunadamente en mi caso, pues yo felizota de ser mujer. Exacto. Y además es ridículo, ¿no? Porque siguen creando otra categoría que es binaria, los trans y lo no trans, que es los cis, ¿no? Que es, claro, una categoría artificial. Sigue habiendo ahí un binario. Y luego este pensamiento que es erróneo desde como lo ontológico, el pensar que el ser está separado de tu cuerpo y entonces cualquier ser puede habitar cualquier cuerpo, es otra separación binaria que es el núcleo del pensamiento transgenerista, ¿no? Entonces, ni ellos mismos se entienden. No, y es que por eso se convierte en un dogma, por eso no lo puedes, o cierran cualquier tipo de diálogo, cualquier cuestionamiento, porque se les desmorona. O sea, ¿cómo? Si te fijas, las personas no binarias lo único que están haciendo es combinar los estereotipos de género. Pues si te gusta verde, a lo mejor ya eres no binaria porque no me gusta ni el rosa ni el azul. Es tan arcaico, tan ilógico, tan torcido que pero la base es la misma. Es el profundizar en los estereotipos. Está bien, si tú como mujer decides hacer cualquier cosa típicamente o históricamente más desarrollada por un varón, eso no te convierte ni en un varón
ni quiere decir que seas no binaria, porque resulta que a lo mejor sí te gusta usar maquillaje, pero te gusta andar en motocicleta. O sea, ¿Qué es más tan ridículo como sexista? eso, ¿no? ¿Qué más sexista que no querer maquillarte, llevar el pelo corto y vestirte de forma cómoda? Es ser varón y entonces por eso te sientes varón. ¿Qué hay más sexista que eso? Y Sí. lo opuesto, ¿no? Ajá, ajá. Sí. Bueno, Bien, ¿alguna otra pregunta, sí. algún A ver, comentario? Ajá. veamos, por acá preguntan, si una mujer quiere ser hombre, ¿perdería el derecho y la inclusión que han ganado las feministas? ¿Quieres contestar, Silvia? Bueno, hay muchos casos de por qué las mujeres pueden ser hombres y son totalmente diferentes a las razones que a un hombre lo lleva a querer ser mujer. Para el caso de los hombres puede ser que la fotografía, la pornografía, como lo remarcaste hace unos momentos, puede ser el fetichismo, puede ser, hay algo, un término que se llama autoginefilia, que es varones que tienen una excitación al imaginar que tienen partes femeninas en el cuerpo. En el caso de las mujeres puede ser muy diferente, muy, muy diferente. En algunos casos es simple y sencillamente algunas que se les ha metido, sobre todo en las redes sociales, la idea de que si eres lesbiana seguramente estás en el cuerpo equivocado. En algunos casos hay una confusión de tipo emocional que a veces hasta de trauma psicológico que las lleva a querer desasociarse del cuerpo porque les recuerda a lo mejor esa violación o porque es más cómodo. En las adolescentes es muy común que dices, oye, es que eso de la menstruada, mejor no, me voy a cambiar para hombre, ¿no? O si me van a ir acosando en el metro, mejor me cambio de sexo. Y como te lo hacen ver como que tiene ventajas y que es más cómodo y que no sé cuál, pues entonces hay mujeres que sí están optando por alguna ganancia secundaria, el querer ser varones. Por cierto, la novela que espero publicar pronto habla de una mujer que se identifica como varón. Ella ya murió, pero lo que sí puede ser que, no sé, la lucha ganada por las mujeres feministas, bueno, pues yo no creo que como tal, la afecta el movimiento, pero como, como, como parte de suscribirse a esta ideología, eh, eh, sí, yo creo que sí lo afecta porque de alguna manera es una traición también a nuestro sexo. No, pero es que el que una mujer quiera ser hombre, primero no hace que sea un hombre de entrada. Y los derechos que las feministas nos han ganado a las mujeres con la entrada del transgenerismo, los estamos perdiendo todas las mujeres. O sea, te creas o no un tipo, es una pérdida para todas las mujeres. Con lo que está pasando ahora del metro, o sea, entra un tipo a los vagones de las mujeres porque dice que se siente mujer y es una pérdida para todas las mujeres. Tú insistes en que te sientes un hombre como mujer y te vulneras al arriesgarte a sus espacios. Cuando entras a los espacios que son de ellos, la parte mixta del metro, los baños de los hombres, se están vulnerando ellas mismas, aunque no lo vean así. Cuando las posiciones políticas se las llevan tipos porque cambiaron en el acta de nacimiento el sexo registral, que eso pasó en estas elecciones, un montón de tipos accedieron a esos espacios que estaban designados para mujeres para alcanzar esta paridad de género. Ahí perdimos todas a mujeres que potencialmente nos representaran a nosotras, tengas o no este delirio de que se creen
tipos. Y también no son lo mismo que los tipos que se creen mujeres, porque esto es una cuestión jerárquica. O sea, las mujeres somos la casta sexual oprimida. No es lo mismo para un tipo parafílico decir que se identifica como una mujer y transgredir todos nuestros espacios, violarlos, que para una mujer intentar hacer lo mismo, porque ella no está transgrediendo sus espacios. Aún una mujer que esté hormonada, que desgraciadamente las mujeres que se hormonan y todo esto aparentan mucho mejor que los tipos, el verse como tipos. Cuando entran a los baños de los tipos, ellas no están vulnerando a los tipos con su presencia ahí, pero los tipos que entran a nuestros baños, que insisten en que son mujeres, sí nos están vulnerando a nosotras, entonces ni siquiera es lo mismo. Y dentro de su mismo colectivo, esta diferencia jerárquica de castas sexuales sigue ocurriendo. Los que se llaman ellos mismos mujer trans violentan un montón y callan literalmente a las que se hacen llamar hombre trans. O sea, sigue sucediendo lo mismo. Y bueno, la pregunta es también si esto también nos afecta a las mujeres, y es que muchas de esas mujeres que se identifican como trans, sí hablan muy mal de las mujeres que cuestionamos al transgenerismo. Entonces, pues sí tienen un papel, algunas de ellas pueden tener un papel muy activo en criticar a quienes criticamos esta ideología. No sé si hay alguna Aquí hay más. un comentario de Laura que me gustaría mostrar respecto a Ujú. esto. Dice, son menos nocivas que los hombres, pero sus actos no son inocuos. Dan apariencia de legitimidad a un movimiento masculinista y muchas de ellas terminan rindiendo pleitesía a la masculinidad. Sí, tal cual. No es lo mismo, pero sí, no son inocuas. Y están volteando a mordernos a nosotras. Digo, a mí me ha pasado, muchas veces las que con más fervor los defienden son las mujeres, se digan o no trans, y es verdaderamente lastimoso. Ujú. Y al reproducir también estos estereotipos, muchas de ellas son violentas, y puede ser que si tienen una pareja, una mujer, puede ser que sean también violentas contra esa mujer por asumir que el hombre violento es parte de esa identidad a la que ellas reclaman pertenecer. Bueno, yo por cuestiones de tiempo, sé que Fer, tú también tienes un compromiso por ahí. Entonces, si no hay algo más, me gustaría agradecer a WDI la oportunidad de compartir estas inquietudes. Siempre se quedan cosas en el tintero. Cada uno de estos temas pudiera reproducirse o, bueno, expandirse muchísimo más. Pero recuerden que a través de la página de WDI podemos mantener estos diálogos, que hay algunos materiales ahí que pueden aclarar también dudas adicionales. Y de verdad, muchas gracias. Gracias, Fer, por ayudarme a profundizar y a precisar más algunas de estas ideas. A ti, Silvia, por el esfuerzo que pusiste en esta presentación. Y bueno, se nos quedan un par de comentarios, pero bueno, ahí están en los comentarios y se puede seguir la discusión después. Y pues nada, sin más, les agradecemos mucho a todas las que nos están viendo en vivo y a las que lo vean en el futuro. Sí, hasta luego. Muchas gracias a todas. Nos vemos, buena noche. Buenas noches.